La ponencia tiene por objeto estudiar 2 o 3 rasgos fundamentales de la acción de los ángeles caídos, Satanás y sus ángeles. En un primer momento lo afrontaremos según su naturaleza angélica. Seguidamente abordaremos la investigación sobre el obrar de los ángeles malos, Satanás, diablo, demonios, siempre bajo la permisión divina, en relación con el hombre, tanto considerado individualmente como unido con otros hombres en sociedad en el contexto del misterio de la iniquidad. En el último epígrafe, si podemos con el tiempo, consideraremos en el modo cómo nos combate y así podremos defendernos del demonio según las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús. Las conclusiones pondrán de manifiesto distintos aspectos para nuestro bien espiritual y los relacionados con la cultura actual, tanto en general como específicamente en la práctica del yoga, muy difundida incluso entre cristianos. Existencia de los ángeles buenos y malos. Dios creó los ángeles, seres puramente espirituales, con inteligencia y voluntad, y su existencia es una verdad de fe. Podemos remitirnos al Catecismo de la Iglesia Católica, los números 328, 391 al 395, 386, 390, 396 y 409. Voy a pasar por alto algunas consideraciones, lo van a tener en el trabajo escrito. Sabemos que el pecado y la muerte entraron en el mundo por la envidia obrada por Satanás, como nos relata el libro de la Sabiduría, capítulo 2. La acción del diablo hacia los hombres comienza con Adán y Eva, incitándolos al pecado. Pecado original, Génesis 3 y 2 Corintios 11. El demonio y sus ángeles ponen todos los medios posibles, según la permisión divina, para destruir la obra de la redención, de la gracia y de la salvación. Los ángeles buenos nos defienden de los mismos demonios. Santo Tomás es el texto. ¿Para qué? Santo Tomás, comillas, no hagan todo el mal que quisieran. Y del mismo modo no será permitido al anticristo hacer tanto daño como quisiera. Los ángeles buenos. Pues los ángeles buenos pueden reprimir a los demonios. Al respecto, Santo Tomás sostiene que algunas veces Dios coarta a los ángeles malos a través de los buenos, ya que estos tienen dominio sobre los demonios, comillas, textual. Incluso afirma una importante correspondencia entre esa acción de los ángeles buenos y la oración de los fieles. Un paréntesis, piensen en las advertencias de la Virgen de Fátima, de la Virgen de la Salet, para nombrar algunas, donde condiciona el accionar del demonio, porque según Apocalipsis, en un momento el demonio va a ser soltado, y lo condiciona en el mar según las oraciones y la penitencia de los fieles. En este sentido de Santo Tomás. Los ángeles malos en la vida de los hombres, segundo punto. En este punto veremos 2 aspectos. El modo del conocimiento angélico y luego cómo en ese conocimiento angélico, ¿para qué y por qué Dios permite que seamos tentados? Por eso, para comprender el influjo de Satanás, en primer lugar, es conveniente reflexionar sobre el conocimiento angélico. Es necesario recordar que el conocimiento angélico es superior al nuestro, incluso al de más gran filósofo, y conocen todas las cosas singulares de un modo más límpido y cierto, ya que su intelecto no tiene defecto.
Es importante al respecto la distinción que Santo Tomás realiza al explicar el conocimiento de la verdad. Comillas, uno que se tiene por la gracia y el otro por la naturaleza. Aquel que se obtiene por la gracia es de dos modos. Uno que es solamente especulativo y el otro es afectivo, que produce el amor de Dios, en la Summa Teológica, Priam Par 64, artículo 1. Los demonios tienen el conocimiento de la verdad según su naturaleza angélica, que no le fue ni suprimido ni disminuido. Incluso el diablo, pecando, no perdió la propiedad de su naturaleza. Es más, los dones naturales permanecen íntegros y espléndidamente, dice Santo Tomás, como dice Dionisio al referirlo Santo Tomás. Sin embargo, para conocer las verdades por encima y superiores a su conocimiento natural, el demonio necesita ser iluminado por una luz superior, por lo que en relación con ellas, en las verdades superiores a su naturaleza, se encuentra en potencia y se puede equivocar. Por ejemplo, en relación con aquello que Dios obra sobrenaturalmente en las criaturas. Es necesario recordar que el pecado no quita la naturaleza, sino solamente disminuye la habilidad para el bien. Por ello, en el demonio permanece su aguda y perspicaz luz intelectual. En cuanto al conocimiento de la verdad que se obtiene por la gracia, el solo especulativo no fue totalmente quitado, sino fue disminuido. En cambio, el del conocimiento afectivo, que produce el amor de Dios, han sido totalmente privados, como también de la caridad. Si bien los ángeles, buenos o malos, no conocen los pensamientos de los hombres, comillas, en cuanto están en la inteligencia, ni a los afectos como están en la voluntad, Santo Tomás, ya que solo Dios y el mismo hombre que los piensa los conocen. Sin embargo, los pueden conocer a través de un acto externo, una alteración corporal en el mismo hombre, como consecuencia de ese pensamiento o afecto. Al respecto, Casiano sostenía que, comillas, a nadie se le oculta, para leer era común, que los espíritus inmundos no pueden conocer la naturaleza de nuestros pensamientos. Únicamente les es dado percibirlos merced a indicios sensibles, o bien examinando nuestras disposiciones, nuestras palabras, o las cosas hacia las cuales advierten ellos una propensión por nuestra parte. En cambio, lo que no hemos exteriorizado y permanece oculto en nuestras almas les es totalmente inaccesible. Termina la cita de Casiano. San Jerónimo, en el mismo sentido, aclara que el demonio, observando nuestro exterior, ve en qué cosas nos deleitamos y, según ello, inspira algunas sugestiones. Es decir, que el demonio explora y estudia la condición interior del hombre a través de aquello que sucede en su exterior, para luego tentarlo, comillas de Santo Tomás, en aquel vicio al cual el hombre está más inclinado, cierra comillas. Este modo de conocimiento que tiene el demonio de las acciones de los hombres le facilitan su trabajo, diríamos, para el mal. Fíjense que también los hombres conocen del mismo modo, no en la misma profundidad. Yo puedo conocer el pensamiento de otra persona viendo sus expresiones externas, voluntarias o no. Hay veces que uno dice, me parece que el modo que me miró le he caído mal. Cuando uno entra en una conversación y hace alguna apreciación, algunos podrán manifestar que no estuvo acertada
y nos damos cuenta por algunas expresiones de su rostro. Una frase indiscreta. Otras veces hay expresiones que se pueden deducir: dilatación de las pupilas, ligera alteración de las fosas nasales, alzamiento de una ceja que se alza sin que él sepa. Y entonces quien ve eso entiende que en su interior algo pasó. Por los efectos externos, entiende lo que tiene en su corazón. Lo mismo los médicos y los psicólogos, experimentados a través de los signos o reacciones corporales, comprenden una enfermedad interior. Tanto es así que en el momento de elegir un médico para consultar una enfermedad grave o que parece muy grave, uno selecciona aquel que tiene más experiencia. El médico no ve el hígado, pero tocando y haciendo 2 o 3 preguntas, dice: esto exterior que usted me dice y yo siento es efecto de un problema en el hígado. El demonio más profundo. Piénsese en un médico que tenga 4000 años, que no tenga Alzheimer, arteriosclerosis, todo perfecto. Ese médico va a ser considerado como el más sabio de todos los médicos, y todos, en los momentos más graves, haríamos de todo para que nos viera. ¿Por qué? Porque viendo el exterior, con su experiencia, puede saber lo que nos pasa adentro. Ahora bien, si los hombres, a través de la experiencia y del tiempo, pueden lograr esos conocimientos, a mayor razón el ángel, a través de la experiencia y del tiempo, ya que el conocimiento angélico es angélicamente superior, que es más lúcido y cierto que el de cualquier hombre, incluso el de 4000 años de vida. Pues el intelecto angélico, no tiene defecto. El demonio queda disminuido para el bien, pero el intelecto no tiene defecto. En efecto, los demonios, según su naturaleza angélica, pueden conocer, además de ser iluminados por otros superiores, o por causas determinadas a ciertos efectos naturales, o por ciertos indicios o signos, a través de los cuales es posible saber algunas cosas que con gran probabilidad sucederán, y las conocen, como afirma Santo Tomás, comillas, por experiencia en el transcurso del tiempo, en cuanto la mayoría de las veces a tales signos se siguieron tales efectos determinados. Cierra comillas, Santo Tomás. Piensen esto en la parte del hombre y cultural. Nosotros, con nuestra inteligencia limitada, herida limitada, decimos: si esta sociedad o si una persona sigue viviendo como está viviendo, si esta sociedad sigue haciendo las leyes que está haciendo, del género, de todas las leyes, incluso en el orden puramente jurídico, ya podemos ver ciertas consecuencias en la sociedad. Piensa en el demonio cómo sabe, y piensa en el demonio cómo irá sugestionando a algunos para que esas leyes tengan efectos y cada vez más fuertes. Por otra parte, el ángel, bueno o malo, puede obrar en relación con el hombre de 2 maneras, comenta Santo Tomás, al estudiar la posibilidad que tiene el hombre de ser instruido por un ángel. En el De Veritate, cuestión 11. En ese sentido, el ángel puede realizarlo según el modo propio de obrar del hombre, manifestándose de manera sensible. Es decir, el ángel puede ser instruido por un ángel de 2 maneras: manifestándose de modo sensible, que es al modo del hombre, o según el modo propio de obrar del ángel, de modo invisible. Sabemos que nosotros no podemos conocer nada sin el intelecto agente, por el cual
abstrayendo de lo sensible, conoce todo lo que puede conocer. Es decir, las formas abstraídas de la fantasía son inteligibles en acto, la especie inteligible, por la luz del intelecto agente. Fíjense, es muy importante. La luz del intelecto, el intelecto agente que va a poner en acto el intelecto posible y que florece en el concepto de la realidad, de la esencia de la realidad. Es interesante, entre paréntesis, que el modernismo, explícitamente escrito en su trabajo que hizo ciertamente Bonaiuti, Il programma dei modernisti, tuvo 2 ediciones, 1907 y 1911, y rechaza una de las acusaciones de la Pacendi. Cuando habla de la filosofía, dice, nosotros, noi, rechazamos la teoría del intelecto agente, e incluso rechaza la teoría de la verdad como adequatio rei de intellectus. Esto está explícitamente manifestado por ellos. El intelecto agente, que nosotros lo afirmamos con toda la filosofía, es esa luz sobre los fantasmas. Ahora, o la imaginación que los hace inteligibles. El ángel no es que él con su luz cambia nuestra luz del intelecto agente. Es decir, no tiene la capacidad de infundir esa luz intelectual. Sin embargo, dice Santo Tomás, el entendimiento humano es fortalecido por la acción del entendimiento angélico. Es decir, el ángel puede ayudar fortaleciendo la luz del intelecto agente para que el hombre logre realizar mejor su propio acto de entender, incluso en relación con la conexión entre los principios y las conclusiones de esos principios. Santo Tomás lo ejemplifica a través de la comparación cuando leemos un texto. Es el hombre que lo lee, pero si tiene la luz de una vela o del sol, lee mejor y más claro. Análogamente se aplica la acción del ángel y también, mutatis mutandis, a la luz del maestro cuando enseña al alumno. ¿Sí? Las funciones tan importantes. Esto lo tienen, bueno, en la Summa y en De Veritate, lo tienen de todas maneras en el trabajo. Un ejemplo es que cuando uno acompaña a un niñito, al hermano menor, o la mamá o el papá acompañan a su hijito a cruzar una calle, lo toman de la mano. El que camina es el hijo. Son los pies del hijo que camina. Es él el que camina. Lo llevado como de la mano, fortalecido. Así hace el ángel con nosotros. Es como una luz del sol que fortalece la misma luz del intelecto agente. Santo Tomás incluso hace una referencia cuando encontramos en el estudio, si lo ponemos en Dios, alguna verdad, ciertamente el ángel bueno, el ángel de la guarda, nos ha ayudado. Ahora bien, como el hombre no puede conocer sino recurriendo a imágenes, la imaginación en sentido filosófico, antropológico, tanto el ángel bueno como el demonio pueden, en el contexto de la permisión divina, formar imágenes, componendo formas imaginatas. Lo dicen de malo. Incluso realizar cierta mutación de los cuerpos por causas naturales o influyendo en el órgano de la fantasía. Per commotionem organi fantasiae o per aliquam commotionem spiritum et humorum, los humores, hasta hacer cosas que parecen milagros, por la que los hombres quedarán admirados, como sucederá en los tiempos del anticristo, a través de sus falsos milagros por la acción de Satanás. 2 Tesalonicenses 2, 9. Quisiera recordar 2 cosas. Una, en las posesiones diabólicas, el demonio tiene influjo en los cuerpos. Vuela alguna silla,
en la persona misma, pobre, necesita 5 o 6 personas que la tengan porque tiene una fuerza superior a la de ella, a la de esa persona. Hay algo físico que el demonio puede. El ángel malo, incluso otro hombre, en relación con el conocimiento de la verdad por parte del hombre, puede poner obstáculos para percibir la luz de la verdad. Santo Tomás lo refiere de un modo muy didáctico. Se dice, comillas, que ilumina la casa tanto quien pone dentro la luz como por el sol, que está afuera, como quien abre la ventana o la persiana, que le hace de obstáculo. Si bien solo Dios infunde en la mente la verdad, sin embargo, un ángel o un hombre pueden remover aquello que impide la percepción de la luz. Aunque realmente dice algún impedimento, no totalmente. Angelus velomo potest aliquod impedimentum luminis percipiendi a movere de veritate. Y en este sentido y contexto, el demonio puede poner un impedimento para la percepción de esa luz, siempre contando con el acto libre del hombre y bajo la permisión divina. Fíjense, a lo largo de la exposición uso mucho esa expresión, la permisión divina. Es decir, el demonio tampoco obra así indiscriminadamente. Está Dios que le permite o no permite. Segundo, dentro de este segundo punto. ¿Por qué y para qué y cómo los demonios tientan al hombre? ¿Por qué nos tienta el diablo? El motivo por el cual el diablo tienta al hombre es porque odia a Dios y al mismo hombre. Y como no puede contra Dios, combate con lo que hay de Dios en el hombre, es decir, su esencia y naturaleza, lo permanente en él, pues ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. En este sentido, algo se puede comprender en su intento en contra de la naturaleza del hombre, no solo imponiendo un lenguaje común y filosófico en el cual la naturaleza en cuanto tal no existe, como lo vemos hoy. El hombre también crea o elige la naturaleza de las cosas, y en especial la del mismo hombre, que a su vez no existiría. Es decir, el hombre elige cómo se percibe, si hombre, si varón o mujer, y el hombre decide, crea, entre comillas, qué es, pero a su vez decide qué es de algo que él ya negó que es, porque no hay una naturaleza. Recordemos a Sartre, el hombre se va haciendo, no es la mujer de Simone de Beauvoir. No se nace mujer, se va haciendo mujer, no existe una naturaleza. Cada uno es esencia, naturaleza, según su rol social, lo que dicen hoy, o lo que cada uno elige para ser sí mismo y los demás. La ideología del género es esta expresión del demonio. Por eso Benedicto XVI decía que la ideología de género es un pecado contra Dios creador. Por eso el demonio combate al hombre intentando hacerle todo el daño posible para que se condene. Tienen declarada una guerra implacable contra el hombre, acechándolo y rodeándolo por todas partes como león rugiente para devorarlo. San Pedro. Ahora, ¿para qué Dios permite que seamos tentados? A la luz del misterio de la providencia divina y de la historia de la salvación, podemos descubrir el para qué de la tentación. En efecto, Dios, comenta Santo Tomás, procura el bien del hombre de dos maneras. Una, directamente a través de los ángeles buenos, por los cuales somos atraídos al bien y alejados del mal. La otra, lo que permite Dios para el bien del hombre, el otro modo es indirectamente. O sea, cuando alguien que es combatido
se ejercita en rechazar al adversario. Esto es Santo Tomás. Y en este sentido, los ángeles malos procuran el bien del hombre cuando el hombre, rechaza las acechanzas de ellos. Y en esto los mismos demonios, como obligados y a pesar suyo, no están, comillas de Santo Tomás, no están totalmente excluidos de colaborar en el orden natural. Ab utilitate naturalis ordinis exciderent. Es decir, que cuando nosotros rechazamos las tentaciones, estamos obligando al demonio que se someta al orden. Por otra parte, la hora de procurar la salvación de los hombres durará hasta el día del juicio. Por lo tanto, desde la primera tentación y caída original de nuestros primeros padres hasta el día del juicio final, durará el ministerio de los ángeles buenos y la ejercitación de los demonios. Este es el texto de Santo Tomás. Fíjense la diferencia de Santo Tomás. Cuando habla de los ángeles buenos, dice ministerio angelorum. Pero cuando habla de los malos, dice que es un ejercicio. Exercitatio demonum. No dice ministerio. ¿Cuál es la táctica y cómo tienta el demonio al hombre? Es común que el demonio le presente al hombre algo falso como si fuera verdadero, o como nos advierte el venerable Veda, comillas, mezcla muchas veces lo falso con lo verdadero para encubrir con apariencia de verdad el testimonio de su engaño. Cierra comillas. San Juan Crisóstomo lo ilustra en relación con el pecado y arrepentimiento de Judas. Comillas. Así procede el diablo, que no deja ver el mal, si no se está muy alerta, porque antes de que ya no tenga remedio, a fin de evitar que sus víctimas se arrepientan a tiempo. Es decir, hay que estar alerta, porque el demonio hace que uno no vea el mal, y no viendo el mal, lo hace. Hace que no vea el mal, sino después que está consumado. San Jerónimo, muy observador. Judas, por ejemplo, hace ver que estaba mal después, pero después que lo consumó. Pues el demonio es muy fino y astuto y despliega contra los hombres todos sus esfuerzos para inducirlos al mal. San Juan Mayavana. Además, los demonios, para hacerle el mayor daño posible, se unen de modo coordinado. Se confederantur, ut concorditer ordinate impugnent, para que concordemente y ordinadamente combatan. Se confederan los demonios, ya que son amigos aquellos que tienen un enemigo en común. En el segundo de las sentencias. Incluso no es obstáculo que los hombres estén distantes unos de otros, pues para los ángeles, tanto buenos como malos, todo el mundo es un solo lugar. Totus orbis illis locus unus est. Santo Tomás, en su lúcido comentario al Padre Nuestro, al explicar la acción del demonio como uno de los tres enemigos del hombre, carne, mundo y el demonio, en el contexto de la sexta petición, no nos dejes caer en la tentación, recuerda que todos los fieles cristianos debemos enfrentar contra el diablo un gran combate, siguiendo en ello la gran declaración de San Pablo: no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Luego, y en el mismo contexto de la tradición patrística, nos devela los pasos que da el diablo para tentar al hombre. Ante todo afirma que el diablo hace dos cosas cuando tienta, lo cual lo realiza con extraordinaria astucia. Dice. Primero, no propone directamente al hombre cosas evidentemente malas,
sino que algo que tenga apariencia de bien. Así, al inicio desvía levemente el hombre de su propósito principal, comillas, para que una vez apartado, por poco que sea, pueda ser inducido más fácilmente a pecar, cierra comillas. Según la advertencia paulina, el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. En segundo lugar, y luego de haberlo inducido a pecar, comillas, lo encadena de tal manera que no le permite resurgir del pecado, comillas, por sí solo, claro. Y concluye Santo Tomás: primero engaña y tras engañar retiene en el pecado. Esta es la táctica. Pero decíamos que no solamente el hombre atacado por el demonio, combatido, individualmente considerado, sino también el hombre en sociedad. Es Santo Tomás que dice, podemos considerar al hombre de dos maneras: individualmente considerado o como viviendo en sociedad. Y entonces, sabemos que el demonio existe, actúa y es el príncipe de este mundo. Y una acción desde la perspectiva de la teología de la historia le damos el nombre del misterio de iniquidad. Dios, al crear al hombre, le dio una luz en el entendimiento por la cual puede conocer qué debe hacer y qué se debe evitar. Quid agendum et quid vitandum. Es la luz de la razón y la ley natural inscripta en el corazón del hombre. Romanos 2. Pero el demonio sembró en el hombre otra ley. La ley de la concupiscencia. En efecto, afirma Santo Tomás, y esto es en el comentario, en el prólogo en realidad, de los 10 mandamientos. Pueden verlo allí. Mientras el alma del primer hombre estuvo sujeta a Dios manteniendo los preceptos divinos, también la carne estuvo sujeta a todo el alma o razón. Pero luego que el diablo, por medio de la sugestión, apartó al hombre de la observancia de los mandamientos divinos, también la carne fue desobediente a la razón. Por ello acontece que cuando el hombre quiere el bien, según la razón, por la concupiscencia se inclina a lo contrario. Cierra comillas. En otras palabras, el demonio, influyó en el hombre, ofuscándolo, encegueciéndolo, para que no viviera según la ley natural. Y dice una frase realmente que es reveladora por la profundidad. ¿Por qué? Es decir, no viviera según la ley natural, porque había sido destruida por la ley de la concupiscencia. Fíjense, dice Santo Tomás, quia ergo lex nature per legem concupiscentiae, la ley de la concupiscencia es la que puso el demonio, per legem concupiscentiae destructa erat. Textual de Santo Tomás. La ley natural en el corazón del hombre. Se trató de un influjo en el hombre para que su vida, que tenía que ser guiada según la recta razón, para ser propiamente humana, dejara de sustraerse en la verdad conocida por su inteligencia y del bien querido por su voluntad. Esto que sucedió en el hombre individualmente también trajo sus consecuencias en cuanto unido con otros hombres en la sociedad. De este modo, por la acción del demonio, su vida social, su cultura, su cosmovisión, desde el pecado original hasta la promulgación de los 10 mandamientos, se fue encaminando hasta ser contraria a la ley natural. A través de las obras de la concupiscencia, de los brujos, de los sacerdotes paganos, de los cultos a los ídolos y al mismo demonio, adorándolo, sacrificando a niños en su honor. La constatación de este influjo maléfico lo encontramos en el motivo del diluvio, la vida de pecado de los hombres hecho cultura. Porque de tal modo la vida impregnaba todos los niveles del quehacer social,
Se podría decir que los hombres tenían en común, Santo Tomás, la sabiduría del príncipe de este mundo. Todos los hombres tenían en común la sabiduría del príncipe de este mundo. Formación de una cultura del pecado, en la cual se manifestaba la voluntad de permanecer siempre en el pecado, para hacer el mal rápidamente y con frenesí. Propter velocitatem ad male faciendum. Sabemos que, dice la Escritura, el Señor vio que la maldad del hombre llenaba la tierra y que todos los pensamientos de su corazón siempre se dirigían al mal. Por ello, con el diluvio, Dios no castigó el pecado de los hombres, sino solo en cuanto pecado, sino el modo rebuscado de pecar y la dedicación y empeño en buscar la iniquidad. Esto lo afirma Teodoreto de Ciro en el año 390-460. Este teólogo de la escuela antioquena da la explicación del por qué el hombre buscaba ese modo la iniquidad. Es decir, él explica que el diluvio no es castigo al pecado en cuanto pecado, debilidad humana, sino el modo rebuscado de pecar y la voluntad de permanecer en el pecado. En primer lugar, dice, el hombre al pecar, si bien al inicio se duele, no obstante su arrepentimiento es débil. Luego, haciéndose intemperante, comienza a elucubrar racionalmente nuevas y sofisticadas formas de pecar. Así entonces sucede que el hombre comienza a vivir habitualmente de este modo, no solo por poco tiempo, o una o dos veces, sino siempre. Teodoreto de Ciro. En el mismo sentido, Dionisio el Cartujano, estamos ya en el año 1400, va comentando el capítulo 6 del Génesis y dice que en efecto en el tiempo del diluvio era muy grande la malicia de los hombres en la tierra, por la que buscaban de muchas maneras de qué modo podrían concretar sin límites sus deseos depravados de delinquir y deleitarse en ello. Placer y deleite intentado directamente, con cierta malicia, no sólo por debilidad o ignorancia. Es decir, pecaban, dice Dionisio el Cartujano, sólo por pasión y por el placer mismo que acompaña a la pasión. Y concluye que estos pecados de los hombres no sólo lo infectaron a él, al hombre, sino también al aire y a la tierra. Si el mundo, por eso entendemos a San Pablo de acá, de atrás de la carta a los romanos, que la creación entera sufre dolores de parto hasta que se manifieste los santos, porque fue sometida por el pecado. Fíjense, San Dionisio el Cartujano dice esto: esos pecados de los hombres infectaron. Se recuerda asimismo la cultura imperante en Egipto y en Canaán, en tiempo del pueblo de Israel, que no era según la ley natural. Por ello Dios le advirtió al pueblo a través de Moisés para que no imitaran las costumbres, es decir, la cultura, de esos pueblos. Es decir, Dios le dice a Moisés, en Levítico 18, pueden leerlo tranquilamente, en Levítico 18, Moisés, dile al pueblo que no imiten las costumbres que vieron en Egipto, ni las que van a ver en Canaán. Si no hay que contaminarse con estas costumbres. ¿Y cuáles eran las costumbres en Egipto y en Canaán? Que como pueblo de Dios, que tenía que adorar a ese solo Dios y servirlo, esas costumbres eran las siguientes. Costumbres que incluían el incesto, el uso de la sexualidad sin ningún tipo de límites, entre otras el bestialismo y la homosexualidad, y el sacrificio a los bebés a Moloch. Tienen las citas en el texto. Eso pasó en el Levítico 18, en la época de Moisés,
cualquier parecido con la realidad. Todas estas atrocidades eran consecuencia del pecado original y de la destrucción de la ley natural en el corazón del hombre obrada por el demonio al introducir la ley de la concupiscencia. Tan grande y profundo fue ese diabólico influjo a lo largo de las generaciones que fue necesario, dice Santo Tomás, o por Tebat, la promulgación por los ángeles de los 10 mandamientos en tiempos de Moisés, para que el hombre pudiera volver a vivir según la virtud, apartándose de los vicios. Éxodo 20. Es importante subrayar que lo peor es el pecado mortal instalado como norma en la vida de la sociedad, pues significa el alejamiento de Dios como decisión personal de cada hombre y que se traduce en su cultura, una cultura. Por eso, al referirse a la cultura, también a la actual, no se podrían dejar de lado estas consideraciones, especialmente al constatar, en definitiva, la imposición cultural, no solo del aborto, sacrificio a Moloch, directamente procurado como fin o como medio, sino también la ideología del género, y esta incluso desde la más tierna edad en las salitas de los primeros años en las escuelas. Ustedes han escuchado hace unos años, 4 años, 5, poner como obligatorio las salitas de 3, es decir, ya desde los 3 años los niñitos tienen que entrar en estos contextos. ¿Será en orden a quitar ese orden natural, esa ley natural en el corazón de los niñitos? Es claro que así y en pocos años acontecerá la destrucción en el corazón de los niños de la ley natural, como nos hemos referido. Ahora, habría que preguntarse, ¿es cultura o no es más bien una anticultura o una contracultura? Voy a pasar por alto, porque el tiempo nos apremia, la relación a Santa Teresa, como ella y también San Juan de la Cruz luego, se refieren al demonio y cómo lo combaten. Yo quisiera tener las conclusiones, si me permiten, creo que ya en 5 minutos terminaríamos. Una de las primeras conclusiones es que el demonio, en cuanto ángel rebelde y caído, es que existe, que combate al hombre, a la creación, y que su poder es limitado. Además, solo puede obrar en el contexto de la providencia divina, pues si nos combate y actúa en el mundo, lo realiza según la permisión divina. Y en este sentido, Dios procura el bien del hombre, también indirectamente, como diría Santo Tomás. Lo cual sucede cuando, al ser combatido por el adversario, nos ejercitamos en rechazarlo. Y Dios, al permitirlos, nos hace practicar la virtud, por tanto, el bien. Ahora bien, este modo, comenta Santo Tomás, es conveniente que se hiciese por medio de los ángeles malos, para que incluso luego de su gran pecado no quedasen totalmente excluidos de colaborar en el orden del universo. Santo Tomás, Prima Pars, cuestión 64, artículo 4. 2. Dios ha dispuesto el ministerio de los ángeles buenos en ayuda de los que van a heredar la salvación. San Pablo en la carta a los Hebreos 1:14. Guiado y conmoviéndonos hacia el bien. Pues como el hombre, afirma Santo Tomás, es débil en su amor al bien y puede evitar el mal, pero no todo. Y agrega que desde el momento del nacimiento cada hombre tiene un ángel dedicado a su custodia, el ángel de la guarda. ¿Y quién no lo abandona más? Los ángeles buenos, además, interceden por nosotros, ofreciendo a Dios nuestras oraciones y sacrificios, pues la oración de los santos sube a Dios de la mano de los ángeles como el incienso. Nos acordamos de estos días. Es decir, cuando yo estoy rezando y está el ángel de la guarda que eleva como incienso esa oración mía. Así Dios
procura el bien directamente cuando somos atraídos al bien o alejados del mal, especialmente a través de los ángeles buenos. Finalmente, los ángeles buenos nos defienden de los mismos demonios para que no hagan todo el mal que quisieran, y del mismo modo no les será permitido al anticristo hacer todo el mal que quisiera o que pretendería. Pues lo pueden reprimir, como hicimos mención. Por eso tengamos con frecuencia devoción verdadera a los ángeles, especialmente a nuestro ángel de la guarda, para que nos ilumine y guíe en esta vida y nos conduzca a la bienaventuranza eterna. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Oraciones que tendríamos que hacer siempre. Tercero, obrar el bien y amarlo. Fíjense, no basta obrarlo, sino hay que amarlo. Para defendernos de la acción del demonio, lo primero es vivir en gracia de Dios, crecer en las virtudes, estar alejados del pecado grave, tener el crucifijo, el agua bendita, la devoción a la Virgen. Tener en cuenta de preocuparse buenos maestros en la fe. La fe personal, y que cada uno tiene como virtud teologal, se encuentra íntimamente unida a la transmisión que recibe de esa fe por alguien que tiene la fe, por medio de la predicación, la catequesis, tanto implícita como explícita, el testimonio, los buenos ejemplos, las cátedras de teología. Así lo expresa San Pablo: la fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Ahora bien, si la fe es por el oído, fides ex auditu, por la predicación, sin embargo es un don infundido por Dios, pues nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo atrae. Por eso los predicadores, los catequistas, los profesores de teología en general, en este sentido cooperan con la obra de Dios en los hombres, ut dei aiutores, 1 Corintios 3:9. De esto deriva la enorme responsabilidad, pues la fe de sus discípulos dependerá en gran medida de ellos. Fe, por lo demás, que es la raíz y el inicio de nuestra justificación, y sin fe es imposible agradar a Dios. Por este motivo, el demonio, en cuanto uno de los enemigos del hombre, se pone furioso cuando alguien transmite la fe católica de manera ortodoxa. Por un lado, trata de impedir la misión de la enseñanza de la fe que se ordena al bien del corpus mysticum, Santo Tomás. Por ejemplo, persuade para que no se pueda transmitir la fe y la religión en la enseñanza pública en la etapa de formación de los hombres, o que no se encuentren imágenes religiosas. Fíjense, impedir que se transmita la fe es obra del demonio, no es obra solamente de un motivo político o de un motivo social. Por otra parte, el blanco preferido de los ataques son también las cátedras en donde se debe enseñar la verdadera fe, y hace todo lo posible para que o no se enseñe o sea transmitida deformada y corrompida con contenidos contrarios a la fe. Además, porque Satanás, siendo el padre de la mentira, no tolera la verdad. Incluso una transmisión errada, deformada de la fe católica ortodoxa, no solo hace que el maestro falte gravemente a su misión, sino que tal enseñanza no remueve al enemigo ni de sí mismo ni del corazón de su discípulo. Este es un ejemplo muy especial de Santo Tomás, cuando él habla de los doctores. Dice que la misión del doctor católico es remover el mal, la mentira y el enemigo del corazón de su discípulo. Y cuando Santo Tomás, si me permiten, concédenme 2 minutos más, cuando Santo Tomás habla de los 3 enemigos del alma, mundo, demonio y carne, dice que hay 3 combates especiales y que lo hace el doctor, el mártir y las vírgenes. Por eso el oficio de vírgenes, de mártires y doctores. Y entonces, en contra del mundo, los mártires.
en contra de la carne las vírgenes, en contra del demonio los doctores, los teólogos, los catequistas, varones o mujeres. Estamos hablando como habla la Real Academia Española, completa. Pero dice algo más Santo Tomás. De estas tres luchas particulares, dice el hombre, cuando sale victorioso, tiene una aureola particular. Y es la aureola que tienen las vírgenes, los doctores y los mártires. Pero hay una diferencia. Cuando él está hablando de esta lucha, dice, en relación a la lucha del mundo y de la carne, dice de un modo clarísimo, victoria obtiene. Y es la lucha que tienen las vírgenes. Impuña vero qua contra mundum pugnatur, es decir, una lucha que es contra el mundo, contra la carne, se habla en tercera persona. Pero cuando habla del demonio, dice, in ista pugna victoriam obtinen secunda aureola de vetur, es decir, la del mundo. Impugna vero qua contra diabolum pugnamus, ya no dijo pugnatur, el combate contra el diablo, cuando combatimos, illa es precipua victoria cum aliquis osten non solum a se, es decir, una victoria con algún enemigo, no solo de sí mismo, sed accordibus aliorum removet, o removet, es decir, ese enemigo que remueve del corazón de los otros, quod fit per predicationem et doctrinam, es decir, que Santo Tomás ha concebido su vida, su Mateología, todo lo que escribió, como una lucha contra el demonio, pugnamus, no solo para sacarlo dentro de sí mismo, sino para removerlo del corazón de sus discípulos. Es muy revelativo también el rechazo de Santo Tomás. Los ataques mencionados se manifestarán con más frecuencia y con mayor violencia en los últimos tiempos, como los anuncia el mismo Jesucristo y San Pablo, pues el demonio se encargará de pervertir la sana doctrina a través de falsos maestros, llegando a implantarse doctrina de los demonios, y la confusión será tal que no se soportará la sana doctrina. Finalmente, evitar el mal y rechazarlo, especialmente todo lo que vemos en la televisión, en la sensibilidad, en internet, porque nihil est intellectu quod prius non fuerit in sensu. Es decir, todo lo que está en los sentidos entra al hombre. Y nada está en el intelecto que no pasó antes por los sentidos, y ahí el demonio aprovecha, puede llegar hasta ahí, hasta todo lo que son los sentidos y la imaginación. Por eso es muy importante que vemos, que hacemos exteriormente. Asimismo, tendremos que estar lejos, esta es la última parte y el triunfo de la Inmaculada, tendremos que estar lejos de ejercitar, entre comillas, ciertas prácticas hoy muy difundidas, o las llamadas pseudo-espiritualidades contemporáneas o alternativas. Al respecto, aludo alguna, el juego de la copa, el tablero Ouija, el Charlie Charlie, el tirar las cartas, el tarot, la brujería, la magia, el reiki, etc. Una particular referencia al yoga en su aspecto medular es importante y necesaria mencionar. Se trata de una práctica de origen pagano, con el objetivo de llegar como meta final a un estado perfecto de la mente en blanco, samadhi, para poder captar el ser absoluto. Esto es lo que es. A través de un cambio de conducta y autodominio. Y por ese camino poder llegar a una supuesta salvación y alcanzar el paraíso.
En cuanto se refiere a los chakras, habrán sentido hablar de ellos, los centros energéticos. Hago referencia a dos. El Sahasrara chakra, que es el segundo chakra, está relacionado con un color, el amarillo, y sus planetas son el Sol y la Luna. A su vez, este chakra tiene asociado, como todos los chakras, tienen asociado una deidad, digo yo, una deidad caída. ¿Ángel caído? Y esa deidad que tiene asociada a ese chakra es Paramashiva. Y se lo invoca. El Bija Mantra. El Bija Mantra es como el apodo breve. ¿Cómo lo invoco a esa deidad que es caída? El demonio. Ángel caído. Paramashiva tiene un Bija Mantra. El Bija Mantra es la expresión Om. O-M. Cada vez que yo digo Om, estoy invocando, consciente, inconscientemente, Dios sabrá hasta dónde, a Paramashiva, que es la deidad caída en el segundo chakra. En el mismo contexto, mencionamos el Anahata Chakra, asociado a un color, el azul, y su planeta es Venus. La deidad, o ángel caído, asociada tiene el nombre de Isha, y se le invoca con la sílaba Yam, Y-A-M. Todas estas prácticas son peligrosas para la vida cristiana, pues abren una ventana para que el demonio pueda influir, desgraciadamente, en sentido más profundo, en nuestra vida y comportamientos y privarnos de la salvación eterna. Se invoca, se llama a una deidad caída, ángel caído. Se lo invoca. En definitiva, esta práctica es contraria al primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Adorar solamente a Dios y solo a Él dar culto. Dios castiga severamente la idolatría, como nos lo refiere la revelación todas las veces que el pueblo de Israel invocaba y daba culto a los falsos dioses, Baal, Astarte y otros. Los pueden ver en 2 Reyes 7 y en otros lugares que vimos de Levíticos. Sabemos, y acá ciertamente termina, finalmente el triunfo de la Inmaculada. Dios anuncia en el libro del Génesis la perpetua enemistad entre la mujer y Satanás. La serpiente que tentó a nuestros primeros padres, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. La Virgen María es precisamente la madre de esa descendencia destinada por Dios para aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Esto lo dice Sor Lucía. Todos los bautizados somos descendencia del linaje de la Virgen Santísima, la Madre de Dios, la medianera y corredentora en la actual economía de la salvación, descendencia formada por aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican, San Lucas 8. La Virgen María ya aplastó la cabeza al demonio, pues Dios la hizo inmaculada, sin el pecado original. Nunca fue vencida por Satanás. Solo resta que ella triunfe en nosotros, aunque no sin nosotros, aplastando a Satanás en nuestro corazón. En el rezo diario del Santo Rosario nos ponemos bajo su manto y protección. Ella nos defenderá de los ataques del demonio. En otras palabras, allí donde la Virgen habita, el diablo no entra en esa casa. Lo dice el Papa Francisco. Jesús en el desierto derrotó a Satanás, rechazando toda tentación y salió victorioso. Por eso la Iglesia ha aconsejado desde León XIII rezar la famosa oración a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo después de la Santa Misa, etc. Me resta agradecerles la paciencia de esta hora con este tema. Pidamos al ángel de la guarda que nos acompañe
y a la Santísima Virgen que nos defienda. Muchas gracias.